Perfecto, la tengo que arrancar. Muy buenas noches Bienvenidos, a todos. bienvenidas una vez más a nuestro espacio de estudio de Parashá y de judaísmo, entrando en un mes súper bonito, que es el mes de Lul. Así que, bueno, nada, vamos a estar contando un poco de la Parashá de la semana, como siempre. Vamos a ahondar un poco en las prácticas que se realizan este mes. Y nada, eso. Mati, no sé si vos querés agregar algo. No, no, está perfecto, está perfecto. Es un mes con ciertas prácticas muy particulares, con ciertas normas, mucha costumbre también de ley, y nada, como para repasar un poquito y ir cumpliendo algunas cosillas que nos gustaría contarles. Y bueno, empezamos con para allá, así chiquitito, como Vamos. para no perder la costumbre, y tratar de cumplir con ese espacio de media hora que habíamos dicho, de 15 y 15, para que sea dinámico y que podamos llevarnos una partecita de algo lindo para encarar este Shabbat. Al Estamos público en le Parashat gustó, parece. Shoftim. Tenemos gente que nos escucha después, así que un saludo a todos los que nos escuchan después. Tenemos gente que nos escucha de manera anacrónica, así que bienvenido sea. En cualquier momento ya empezamos a monetizar, así que más felices todavía. Eh, ¿Esto va eh, repartido? ¿Si se monetiza? Cuando quieras hacer una clase, te damos tu dividendo, no hay problema. Me encanta. Eh, entonces, estamos en Parashat Shoftim, recordando así como siempre en 30 segundos, el pueblo de Israel está a las orillas del Yardén, del Jordán, por entrar a la tierra prometida. Moshe haciendo un repaso de todo lo que había pasado y de las cosas que son importantes que el pueblo tiene que tener en cuenta para cuando conquiste la tierra prometida. Básicamente, Shoftim, que es el nombre de esta porción de la lectura de la semana, quiere decir jueces, y la para allá comienza diciendo Shoftim beshotrim, jueces y policías pondrás en las puertas de tus ciudades, y ahí arrancará para allá. Entonces ya nos está dando una norma de que nosotros no podemos vivir en un marco de libertinaje, sino que en un marco de libertad, donde no podemos hacer lo que queremos, sino que debemos hacer lo que tenemos que hacer y podemos hacer lo que queremos dentro de un marco, porque va a haber policías y jueces que nos van a estar mirando y nos van a estar señalando de alguna manera si es que no hacemos bien las cosas. Aparece la famosa frase que como argentinos la sentimos muy de manera profunda en nuestras fibras más íntimas, que es el Tzedek, Tzedek Tirdov, el justicia, justicia perseguirás, que se tomó como leitmotiv de los reclamos por el atentado a la AMIA del 18 de julio de 1994. Y es interesante esta frase porque no hay muchas veces en la Torá donde se repita la misma palabra de manera exacta e igual una tras de la otra. Y nuestros sabios nos dicen que no hay ninguna palabra, ningún espacio, ningún nada que falte ni que sobre en la Torá. Entonces tiene una razón de ser que esto sea así. Y ya hemos traído a Rashi muchas veces, Rashi, un comentarista de la Torá, un literalista que trata de explicar todo lo que está escrito en la Torá. Dice que lo dice de esta manera porque la justicia, solo con justicia la vamos a perseguir. No es que podemos nosotros tomar armas en nuestras manos e ir a hacer lo que tengamos ganas, sino que tenemos que manejarnos en ese marco legal que, como dijimos al principio, es de libertad y no de libertinaje. De hecho, cuando se habla del Ain tajatain, Shain ojo por ojo, diente por diente, hueso por hueso, fractura por fractura, una cosa así dice la Torá de manera literal, nos dicen que no es eso lo que tenemos que hacer, sino que si el ojo por ojo quiere decir que si me sacan un ojo, el otro va a ser condenado por el precio de ese ojo, no que yo pudiera sacarle el ojo al otro, sino que tiene que ver dentro de este marco legal que los jueces y los policías van a hacer que se cumpla. Por lo tanto, de vuelta, todo está dentro de un marco. A tal punto que habla de la importancia de los testigos en esta parashá y que no alcanza con solo un testigo, sino que para que algo pueda testificar se tiene que haber por lo menos dos personas que coincidan en su relato. Y después el Talmud va a traer un montón de reglamentaciones para estos edim, para estos testigos, de cómo tienen que atestiguar, bajo qué marco, de qué manera, que no pueden ser familiares, que no puede haber ningún interés económico. O sea,
todo lo mismo que pasa en nuestra justicia argentina cada uno de los días de nuestras vidas, Perdón, y básicamente. que esto se aplica hoy en día para muchos rituales. Que imagino que a vos, Mati, y a mí también nos ha tocado ser estos testigos en algunos casos. Como, Tal cual, por ejemplo. como John Brim Mitzvot. Tal cual, como por ejemplo cuando uno se convierte, va a hacer el proceso de Giur, tiene que haber testigos mirando, que puede ser parte de un Beit Din o no, en ciertas partes del proceso. Cuando uno hace una jupá, un casamiento, firman dos testigos por lo menos. Cuando en la antigüedad, cuando llegaba una festividad, o sea, no teníamos calendarios en los celulares, hace 3.000 años atrás, por lo tanto alcanzaba con que dos testigos digan que vieron la primera estrella o la primera parte de la luna de determinada manera, como para decir que es un nuevo mes o que empezó una nueva fiesta o que ya es Shabbat. Entonces, con esta presencia de testigos ante un tribunal ya alcanzaba para poder determinar algunas cuestiones. Después hay algo muy importante para entender cómo funciona nuestra tradición, que tiene que ver con que Moshe dice que no importa la generación, va a haber o tiene que haber gente instruida para poder enseñarnos las leyes. Y que esas leyes van a ser interpretadas. O sea, literalmente, o sea, no literal, pero la traducción es algo así como, de acuerdo a la ley que ellos te enseñarán, que no es la ley que está escrita, no dice de acuerdo a la ley que está escrita, dice de acuerdo a la ley que ellos te enseñarán. Entonces acá también se abre un mundo de interpretaciones, porque podría decir tranquilamente de acuerdo a la ley que está escrita, vos tendrás que cumplir. Y acá dice de acuerdo a la ley que ellos te enseñarán. Entonces, de ahí entendemos, entre otras tantas fuentes que nos dan la base a nosotros, de que el judaísmo es interpretativo. No interpretativo de manera libre, sino que tiene sus normas, tiene sus reglas, tiene su marco, pero que hay que adaptarlo y hay que entenderlo según la norma. Y traigo así a colación algo muy chiquitito de un cuento que aparece en el Talmud que se llama El horno de Ajnai, Tanurosh el Ajnai, que lo voy a descontextualizar para solo contar el cuento y no todo lo que tiene que ver con el cuento, pero para entender esto, que nos dicen de que había un rabino peleándose con una serie, con un grupo de rabinos. No voy a meter nombres para no confundirnos acá, donde nos dicen que estaban discutiendo sobre si un horno de barro que estaba quebrado seguía siendo kasher o no. Entonces había una postura que decía que sí y otra postura que decía que no. Entonces, el rabino que estaba solo dice, si yo tengo razón, que el árbol que vemos ahí se mueva 30 metros, por ejemplo, y el árbol se mueve 30 metros. Y los otros rabinos dicen, ¿quién es el árbol para darte la razón a vos? Entonces salta este rabino y dice, bueno, si yo tengo razón que este río que va moviéndose de un lado al otro se mueva al revés, y el río se mueve al revés, y saltan los rabinos y dicen, ¿quién es el río para darte la razón? Entonces dice el rabino otra vez, el que estaba solo, si yo tengo razón que las paredes de este cuarto se inclinen y caigan sobre nosotros, y las paredes empiezan a inclinarse, y los otros rabinos dicen, stop, paredes, no se sigan moviendo, ¿quiénes son ustedes para darle la razón? Entonces dice el rabino ya cansado, dice, bueno, si yo tengo razón, que salga una voz del cielo, la de Dios, y diga que yo tengo razón. Y se escucha una voz del cielo que dice, tenés razón. ¿Y qué dicen los rabinos? ¿Quién es Dios para darte la razón? Si la discusión es entre nosotros. Esto así como marco para entender, esto está en el Talmud, no es que es un cuento de un rabino, de una comunidad, no, esto está en el Talmud, o sea, es literatura dura que trae el Talmud. Y es una de Para las darnos cosas más conocidas del Talmud. tal cual, y esto para darnos a entender el marco de que la ley es interpretativa. Y después incluso nos va a decir, si un tribunal de rabinos te dice que el color azul, no me acuerdo literal, pero que el color azul es verde, vos a partir de ahora vas a saber que es verde eso, y le tenés que hacer caso, entendiendo que la ley es interpretación. Y lo que hoy vale, capaz mañana no, y capaz después pasado vuelve a valer. Aparecen fuertes prohibiciones sobre la idolatría y la brujería, diciéndonos que no tenemos que seguir esos caminos, de que hay profetas de otros pueblos que manejan algunas energías y algunas informaciones de una mala manera y que nosotros no tenemos que acudir a ellos. El judaísmo o las fuentes judías en realidad no sacan validez a lo que hacen otros pueblos, pero nos dicen que no es para nosotros. Nosotros no tenemos que ir por ahí. Y aparece algo muy puntual y con esto doy cierre. Aparecen otras leyes que tienen que ver con la guerra, voy a ir leyendo el punteo para no olvidarme, leyes de cómo nosotros tenemos que ofrecerle la paz a un pueblo antes de atacarlo.
Son como leyes muy puntuales que incluso hasta el día de hoy parte de estas leyes se mantienen en el ejército de Israel, en el Tzal, en la Tzabá. Algo muy puntual que tiene que ver con algo ético, que está prohibido arrancar los árboles frutales de una ciudad que uno está sitiando. Como decir, no los vas a matar de hambre, o sea, no podés hacer eso. ¿Sí? Y también sabés que cuando las conquistes vos vas a tener que comer, entonces te estás pegando un tiro en el pie si haces esas cosas. Y lo último, que es lo que se llama la Eglah Arufá, que la Eglah Arufá es un caso de una persona que parece asesinada en la mitad del campo, que aparece muerto en la mitad del campo, y no hay nadie que pueda atestiguar qué pasó. Entonces, la Torá lo que dice es que los culpables de ese asesinato son los sabios, los policías y los jueces y los rabinos de la ciudad, porque no hicieron todo lo necesario para que esas cosas no pasen. Así que básicamente eso es un poco como está aromado la parashá de este Shabbat. Literal 10 minutos, así que Marto ganaste 5 minutos más de explicación, te los dono Nah. todos. Vamos a hacerlo juntos esto igual, pero Adelante, vamos. es lindo. Esperen que voy a compartir, voy a preparar una mini presentación para... Porque parece que gustó la presentación la semana pasada, así que... Me gustó, está muy linda. Bueno, vamos a charlar un poquito primero del qué es el calendario hebreo por las dudas, porque no da que demos por sentado que todos sabemos que es el calendario hebreo y todo eso, entonces vamos a estudiarlo tal cual. Entonces, nosotros tenemos un calendario que es lunisolar. Que eso básicamente lo que quiere decir, creo que lo habíamos hablado, pero es que se rige por los ciclos de la luna, de la luna con respecto al mes, pero con respecto al año trata siempre de seguir un ciclo donde nunca se vaya demasiado ni para un lado ni para el otro. Entonces, era la comparación que hacía Mati hace un par de clases con el calendario musulmán, que Ramadán un año te puede caer en marzo y a los 40 años te puede caer en octubre. Y a nosotros, siempre en un rango de más o menos, creo que son 40 días, nos puede caer Yom Kippur. O sea, Yom Kippur siempre va a caer de fines de septiembre o mediados fines de septiembre a principios de octubre. Nunca va a ser Yom Kippur en diciembre y nunca va a ser Yom Kippur en agosto, por ejemplo. Entonces, dentro de ese contexto, nosotros tenemos... Quiero ver si puedo mover esto. Sí. Bueno, yo acá agregué un par de cosas. No hace falta entrar en todos los detalles. Pero bueno, tienen escrito por acá si quieren lo que habíamos hablado, que era que los meses pueden tener 29 o 30 días. Que cuando tienen 30 días, se hace como un Rosh Chodesh, que es comienzo de mes doble. Y que eso es lo que después nos da un poco el por qué, una de las razones de por qué después tenemos fiestas que tienen 2 días en la diáspora y uno en Israel. Tenemos este año bisiesto, que no es bisiesto, o sea, es como un año distinto donde se agrega un mes extra. Cuando nos corremos demasiado muy temprano, se agrega un mes extra y se atrasa todo de vuelta. Donde cada 19 años se te encaran 7 con un mes adicional. Que se lo llama Adar Bet. O sea, que en castellano vendría a ser como el segundo Adar. Y acá yo les puse los nombres de los meses. ¿Sí? No porque se los tengan que acordar, pero porque creo que es lindo. Porque también nos muestra un poco dónde están las concentraciones de las cosas más importantes. Y si ustedes prestan atención, miren cómo al principio y en el medio son como las concentraciones más fuertes de todos los Hagim. Que es, en Tishrei tenemos 5 Hagim, de los cuales 4 encima son de la Torá. Y después, entre Nisan y Sivan, tenemos a Pesach, Shavuot, Lag BaOmer, y encima en Iyar no solo tenemos Lag BaOmer, sino tenemos ahora Yom Ha'atzmaut y Yom Yerushalayim también es en Iyar, ¿no? ¿Cómo? Yom Yerushalayim también es en Iyar, ¿no? Yom Yerushalayim, Creo que sí. si no me equivoco, es en Iyar, sí. Ok. Sí, son unos 10 días siempre o 15 días después de Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut, sí. Bien. 14, no, principio, a ver. Creo que sí, porque Yom HaShoah es al final de Nisan. Creo que es el 29 de Nisan, algo así. Así que... Yom HaShoah es pegadito a Pesach, siempre, Sí, después de Pesach.
Sí, creo que es una semana y pico. 28 de Iyar, Yom Yerushalayim. Bien, perfecto, justo al final de ayer, perfecto. Bien, bueno, entonces, y algo que quiero que prestamos atención es que Tishrei es nuestro primer mes ahora, pero que en la Torá era Nisan el primer mes. Entonces, ¿por qué? Porque ahí salieron los los hebreos de Egipto, entonces comenzó como nuestra historia y le empezamos a contar de ahí. Pero en el calendario moderno esto quedó en el mes séptimo. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a leer a la Torá, nosotros vamos a leer que cuando habla de las mitzvot de Pesaj va a decir en el primer mes, en el día 14 a la noche, o sea, el día 15, es Pesaj para ustedes. Y cuando hable de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, de Sukkot o de Shemini Atzeret, va a decir el mes séptimo. ¿Sí? Cuando leamos va a decir el mes séptimo y entonces, nada, sepan eso si se encuentran con la lectura de Torá, si van ahora al templo y todo eso, por ahí lo van a escuchar. Elul es literalmente el último mes del año, ¿sí? Y que estos 29 días o 30 días son para la preparación para estos Yamim Noraim, estos días tremendos, estos días terribles, que son nuestras fiestas. Por lo menos creo que en el calendario moderno se las tratan como las altas fiestas, que son como los momentos de fiesta. Pero bueno, esa es como un poco la idea del calendario. Entonces, yo puse un poquito de Elul y después puse un poquito del shofar y de algunas costumbres. Entonces, hay una frase que está en Shir Hashirim que es Ani Ledodi Bedodi Li, que es, bueno, yo soy de mi amado y mi amado es para mí, que, aparece en todo este poema que habíamos contado cuando vimos fuentes de amor y todo eso, que puede ser interpretado como entre el amor de una pareja, no solo entre Dios y el pueblo. Y las letras de Elul, si te volvemos acá, son las mismas letras que esta frase. Acá. Ani le dodi, vedodi li, ¿no? Entonces son las mismas letras y de alguna manera hay distintas interpretaciones, pero una es que nosotros acrecentamos nuestros vínculos, por ejemplo, con Dios o por ejemplo con nuestros seres queridos en este mes y es un momento lindo para empezar con ciertas costumbres. Yo agregué un par de cosas que son de los casamientos, pero no importa, digo, lo tengo acá para que después ustedes se los puedan llevar si lo quieren. Lo adapté de una clase que tenía y lo puse para que les quede como información. Pero bueno, la mitzvah para mí, la mitzvah más importante de Rosh Hashanah es escuchar el shofar. Siempre que Rosh Hashanah, o sea, uno de los 2 días seguro no cae en Shabbat. Cuando los 2 días o uno de los 2 días no cae en Shabbat, nosotros tenemos que escuchar en la sinagoga el shofar que se toca de día. Y hay una costumbre que creo que es ashkenazí, pero porque creo que los sefaradim hacen más otra cosa, pero bueno, que es una costumbre que es tocar el shofar todos los días menos Shabbat el mes previo a Rosh Hashanah. Casi seguro, Marto, que la costumbre tiene que ver con más el mundo sefaradí y la ashkenazí, escucharlo al final. Al final. Como Slijot, o sea, desde la obligación de Slijot. Ok. Pero igual es una costumbre linda, así que no pasa nada. Es de las lindas esta. Sí, entonces la idea por ahí es escuchar el shofar, porque el shofar ¿qué hace? Viene a despertarnos, ¿no? Viene a ponernos en sintonía con todo esto, a despertar no a nosotros literalmente, sino a nuestro alma, para empezar a elevarnos y prepararnos para toda esta etapa de reflexión, de pensamiento, que ahora vamos a ver un poco cada una de las cosas que hacemos en cuanto a lo espiritual. Yo acá, agregué que Le Chaper puede ser como embellecer o mejorar. No, me quedé pensando, sí, Ashkenazí, me equivoqué yo. Me quedé pensando ahí, me quedé maquinando costumbre más Ashkenazí, inverso que Slijot. Claro, o sea, yo lo que tengo entendido es que las Slijot son una práctica más sefaradí que el shofar es más Ashkenazí también los últimos días, ahí me cruzaron los cables. Me quedé pensando, sí, tenés razón. Okay. ¿No? Bien, entonces para recapitular, hay 2 costumbres distintas, una para sefaradim y una para ashkenazim. Para los ashkenazim, por lo menos donde yo entendía, era esto de tocar el shofar todos los días, menos en Shabbat. Pues yo eso lo aprendí cuando llegué al Ambrot. Yo no había escuchado nunca eso. De hecho, miren, acá tengo mi comando shofar en casa. Siempre. Bien. Bueno, yo había puesto fotos, pero vos lo tenés ahí, perfecto. El doble shofar.
Bueno, no lo podemos tocar en Shabbat, obviamente, y tampoco lo solemos tocar, si la costumbre es escucharlo todos los días, el día anterior a Rosh Hashanah o el día anterior a... Si Shabbat es el día anterior, cualquiera no se puede, pero... Ahí voy siempre a el día explicar anterior por qué. a Shabbat, a Rosh Hashanah no se puede para marcar una diferencia. De que estamos Pero en una costumbre... hay un midrash muy lindo, o sea, A ver. aparte de nuestra tradición, que nos dice que hay un ángel que se llama Satán, que no hay que confundirlo con Satanás. Nosotros no creemos que Dios tenga una contraparte, sino que está este ángel Satán que es como un buchón, ¿no? Que le va a contar a Dios todas las cosas malas que hacemos. Y sabiendo que simbólicamente en Rosh Hashanah comienza un juicio celestial, ¿no? El juicio a nuestra alma por todo lo bueno y todo lo malo que hicimos, y nosotros queremos ser juzgados para bien. Entonces, Satán está esperando que lleguen estos días como para vernos con mayor intensidad y saber cuándo presentarse al juicio. Es costumbre, que ahora no, pero en la antigüedad, cada Rosh Hodesh, cada inicio de mes, se anunciaba tocando el shofar. Ujú. Por lo tanto, Satán está esperando el toque número 12 del nuevo mes, o sea que ahí es cuando completamos todo un año, para que pueda presentarse con todo lo malo en el momento que empieza el juicio. Y como nosotros queremos distraerlo, lo tocamos durante todo Elul, para que él no sepa qué día se tiene que presentar. Sí, entonces, obvio, se presenta un día, 2 días, no está abierto el juicio, el día 29, 30 ya fue, como que ya no se presenta más, ¿no? Como el cuento de Juanito y el Lobo. Acá lo mismo, nosotros lo queremos marear al Satán para que no se presente. Eso es por qué el día anterior no. O sea, tiene que ver con esto, como que bueno, ya lo tocamos mucho y esperamos ahí a Rosh Hashanah para tocar. Bien. Bueno, y para el tema de los sonidos del shofar, los dejo que vayan al templo y lo escuchen. Sí, ahí se los puse, Tequía, Shevarim y Trubá, sí. Que Tequía es como uno largo, Shevarim son 3 sonidos y Terubá es como todo entrecortado. ¿Sí? Sí, una sola cosita, Marto, que ahí veo que dice que es mitzvah tocarlo, en realidad no es mitzvah tocarlo, sino Escucharlo, escucharlo. perdón. ¿Sí? Es mitzvah escucharlo. Escucharlo, De sí, hecho, sí, la sí. brajá que uno dice Lishmoa lishmoa kol shofar. kol shofar, o Sí, sea, sí. escuchar la voz del shofar. Por lo tanto, Después uno se los solamente por cambio. escucharlo cumple mitzvah. Sí, sí. Lo escribí así rápido, lo puse. No, Está todo perfecto bien, que lo se fue diga así Mati chiquitito porque es escucharlo. a modo de aclaración nomás. No, es súper importante. No, ahí puse fotos, pero Mati ya lo mostró, así que. Ahí tenemos uno muy parecido, en foto y en mano. Sí. Bueno, están hechos de animal kasher. No tienen que estar rotos ni nada, ni rayados para que sean kasher. Es difícil de tocar, yo todavía no aprendí. Hay que aprender. Hay que aprender, Pero, Marto. pero se puede. Se puede, es costumbre escucharlo durante el día, o sea, uno cumple, si lo escucha durante el día, o sea, desde el alba hasta el atardecer, cumple mitzvah. También se puede escuchar de noche, pero uno no cumple mitzvah de esa manera. Así que nada, shofar, como decía Marto, algo importante, no, el animal no sufre cuando se le saca el shofar, que es algo que yo siempre le aclaro a mis alumnos, que ahora estamos mucho más conscientes de todos estos cuidados animales. El animal no sufre y lo que me explicaba un productor de shofar, amigo, es que es como cortarnos una uña. Si la cortamos bien, no nos duele. E incluso hay muchos animales que cuando el shofar va acá, ¿no? La curva va hacia la cara y los lastima. O sea que incluso uno está haciendo el bien cortando el shofar, el cuerno del animal, y que no puede ser el fin tener el shofar para, o sea, no se puede matar al animal para tener un shofar, ¿sí? O sea, como que no es esa la función. Así que tiene que ver con eso. El cuerno, como decía Marto, tiene que ser de un animal kasher y que se pueda ahuecar, ¿sí? Estos tipos de shofar, de cuernos, que son, por ejemplo, este de cabra, el que yo tengo acá, estos son de cabra, tienen como un cartílago en el centro, que se le saca el cartílago y se podría de esta manera huecar. Si el ciervo fuera kasher o un venado, no podríamos usar eso como shofar porque ese tipo de cuernos son macizos y finitos. Y eso no se puede usar como shofar porque no hay cómo trabajar el cuerno. Bien, bueno, después puse acá como varias costumbres de Yamim Noraim para ir un poco cerrando, que es... Bueno, la lectura de Selihot son como distintos pedidos, plegarias de perdón o también
de reconocer nuestros errores que se suelen hacer, sobre todo en comunidades sefaradim. Mi viejo tenía un par de ejemplos, yo no tenía mano, así que no puse ninguno. Después se puede buscar, obviamente. Pero bueno, nada, es una práctica que es linda porque nos prepara y ya nos incentiva a, bueno, pedir perdón y empezar a hacer este segundo paso, que es el Heshbon HaNefesh, el balance de alma, para poder evaluar todo lo que nos pasó en este último año. Bueno, qué cosas hice bien, qué cosas hice mal, qué cosas tengo que reparar, a quién me tengo que acercar a pedir perdón, qué tengo que pedir perdón con Dios, conmigo mismo. Entonces es un periodo donde empieza la introspección, que nosotros la llamamos Teshuvah, pero no es cualquier tipo de introspección, sino que yo esto lo repito un montón. El judaísmo cree que cuando alguien se equivoca, no es que hay que expulsarlo y hacerlo sentirse mal porque se equivocó, sino justamente todo lo opuesto. Ayudarlo a que retorne al camino correcto. Y por eso Teshuvah es como ese retorno, ese layub, digo, de volver al camino correcto. Y es más, nosotros parte de lo que hacemos para pedir perdón y reconocer nuestros errores, las confesiones públicas, lo hacemos en Yom Kippur y todos nos ponemos de pie y todos lo hacemos. Para que nadie se sienta avergonzado y todos vean que todos nos equivocamos. Sí, de hecho, cuando así el Maxor, que es el libro de rezos de Rosh Hashanah Kippur, uno encuentra la Siljot adelante, pero todo este vidui que dice Marto, todas estas confesiones, son siempre en plural. Ujú. Por ejemplo, Avinu Malkeinu, nuestro Padre es el Rey. Al-Het Shehatanu Lefaneja, por el error que hemos cometido ante ti. Ashamnu, Bagadnu, que son cuando nos golpeamos. O sea, siempre es en plural. Sí. Acá lo importante es también poder, si bien uno la confesión es general y plural, hacer el trabajo en singular. Sí, sí, o sea, bueno, cuando uno va rezando de, bueno, yo me equivoqué en esto este año, esto no. Y también saber que tenemos esa oportunidad también de pedir por cosas que nosotros no sabemos que hicimos. Porque yo siento por lo menos que sería muy como pedante o egocéntrico creer que uno puede reconocer en todo lo que se equivocó. Entonces, el judaísmo nos da la opción también de decir, bueno, pido perdón por una base de cosas que puede ser que me haya equivocado y no me doy cuenta, pero que además una de esas es me equivoqué y capaz no lo sabía. Eh, se entiende como, bueno, o sea, incluso sin intención, capaz me equivoqué y pido perdón por eso. Entonces, es un lindo momento de empezar a reflexionar. Me lo van a escuchar decir seguido toda mi vida, esto de que para mí el UL y sobre todo los Yamim Noraim tienen que ser el incentivo para hacerlo esto toda nuestra vida. Que nosotros no tenemos que esperar a Yom Kippur o a Elul o a Rosh Hashanah para empezar a pensar en las cosas que hicimos mal, las cosas que hicimos bien, para pedir perdón, sino que tiene que ser esa motivación para que lo hagamos constantemente, para que lo incorporemos a nuestra vida y nos lo llevemos más allá de este mes o de esos días que vamos al templo o de si ayunamos o no ayunamos o ese tipo de cosas. A Rosh Hashanah, después por ahí cuando hablemos directo de Rosh Hashanah podemos hablar de esto, pero a Rosh Hashanah tiene distintos nombres y uno de estos nombres es Yom Adin, que es el día del juicio. Entonces que Dios evalúa en Rosh Hashanah a nosotros cómo fue nuestro año y su sentencia es dada en Yom Kippur. Entonces que para nosotros poder atenuar un poco esa sentencia y poder crecer como personas también espiritualmente, tenemos que hacer teshuvah, tefilá y tzedakah. Que la teshuvah obviamente ya hablamos de qué es. La tefilá es rezar. Es un momento para, si no solemos rezar, empezar a rezar. Y si no, empezar a aprender cómo. Empezar a conectarnos más con eso. Y cuando decimos rezar no nos referimos solamente a agarrar un sidur y seguir las tefilot, sino todo tipo de rezos. El espontáneo también. O sea, es una mezcla de todo. Y lo mismo con tzedakah. Si nos tomamos como importante hacer tzedakah y darle al otro y ayudar al otro a hacer buenas acciones, nuestro alma se va a elevar y vamos a ayudar a otros almas a que se puedan elevar también un poco. Y nada, esa es un poco la idea de este mes de Elul. Empezar a prepararnos para estos Yamim Noraim, porque no podemos llegar. Es como un partido de fútbol.
o del deporte que a ustedes les guste. Uno no puede caer al partido de fútbol y empezar a correr porque te vas a lastimar. Uno tiene que entrar en calor, tiene que prepararse, además tiene que entrenar en la semana. Y de alguna manera parte de ese entrenamiento y esa entrada en calor es este mes con todas estas prácticas que obviamente después se llevan a Rosh Hashanah y Yom Kippur también, pero que empiezan estos 29, 30 días antes. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Comentarios? Clarísimo. ¿Lo bombardeamos mucho o...? Yo nací en el 5 de Elul, Mira, Bueno, ahí, ahora, ahí. mañana. Hoy. mañana. Mañana. Hoy a la noche sería. Y en Claro, el calendario ya gregoriano. empezó. Ahora. Feliz Ahora cumpleaños. ya empezó, ¿no? Ah, ¿Ya no, empezó? oye, no, sí, ya empezó. Yom Huledet Sameach. Tan, tan, tan. Feliz cumpleaños, Jenny, entonces. Gracias. Así que bueno, es muy fuerte mi mes. Es fuerte, fuerte. Mucha reflexión, de búsqueda. Para mí, Tishrei es mi mes favorito de todos. O sea, para mí es como una catarata de... Tishrei es el mes de Rosh Hashanah y Yom Kippur, es el primero del año. Para mí es una catarata de Hagim, de espiritualidad, de cosas muy distintas también, porque Rosh Hashanah y Yom Kippur es una cosa, pero Sukkot es otra totalmente distinta, pegada a Rosh Hashanah y Yom Kippur, y para mí está buenísimo. Y bueno, y más allá de los acontecimientos recientes, a mí siempre me gustó también mucho Simchat Torah, así que está todo mezclado. Así que Simchat Torah nos trae ahora nuevos desafíos después del 7 de octubre. Sí. Así que bueno, gente, ha sido un placer como siempre. Vamos a compartirles el video Marto. No voy a ponerme en primera persona porque lo va a hacer No, Marto. pero vamos a compartirles, totalmente. Como lo hace Marto siempre. Y la presentación. También. ¿Cómo? Ya mandé, la ¿Cómo? otra ya la mandé. Dale, dale. Así que nada, será un placer seguir compartiendo estos espacios junto a ustedes. Gente, les deseamos muy buenas noches, que mañana tengan un hermoso Shabbat. Y nos vemos la semana próxima. Shabbat shalom. Shalom, hasta la próxima. Adiós. Chao a Nos todos. vemos.